que en este proceso es fundamental abordarlo con un planteamiento previo de valores a los que tenemos que llegar. Yo sé, cuando hablamos de memoria, reparación y justicia, aunque suena muy bien, no todo el mundo está pensando lo mismo, pero sí será bueno que planteemos desde el principio que estos son los 3 principios que deben guiar este proceso, este trabajo común y compartido, y que por lo tanto, cuando hablamos de memoria, hablamos de una memoria compartida que integra relatos, que va a haber más relatos que los que nosotros tenemos, que cada uno tiene, siempre que no nieguen la realidad o que la traten de anular con una interpretación previa. Hablamos de reparación hacia las personas, todas que han sufrido violencia directamente o de sus familiares, y una reparación por parte de la sociedad en su conjunto, ya se han dado avances en ese sentido, y por parte fundamentalmente también de los grupos y organizaciones que han defendido o legitimado la violencia que estas personas víctimas han padecido, y en última instancia también por parte de quienes les han infligido, los victimarios, ese sufrimiento y esa violencia. Y finalmente justicia. Justicia como valor superior para determinar que todas las violencias son injustas, que la violencia que ha padecido este país, y en particular la violencia etarra, ha producido un sufrimiento desgarrador y que por lo tanto la violencia es una injusticia, la muerte es una justicia suprema. Estos 3 valores yo creo que son elementos que tienen que guiar el trabajo, no como exigencia de partida, pero sí como condición que en el camino todos, habrá unos más que otros, ya sabemos que unos más que otros, yo lo sé y todos sabemos que hay organizaciones políticas que esto lo tienen más cerca y otros que lo tienen más lejos, pero que evidentemente por este camino tenemos que transitar. Otro elemento fundamental, que es que ETA debe desaparecer, lo han dicho mis compañeros, no insisto, es decir, no es interlocutora de nada, no tiene nada que decir, sus comunicados ofenden y su presencia, aunque sea simplemente verbal, resulta ofensiva para las víctimas y para la sociedad. Por lo tanto, ETA debe desaparecer y probablemente en ese contexto sean otros quienes tengan que tomar un papel más activo para, como interlocutores y para trabajar ya con las gentes que se han movido en ese entorno por la paz y por el cambio, que en este caso es necesario. Y luego hay una serie de cuestiones concretas que hay que enumerar, porque hay que dar pasos. Estos son elementos de condición, elementos previos, pero hay que ir dando pasos. Todo el mundo puede dar pasos. El gobierno debe eliminar su inmovilismo, digamos, la trinchera en la que se ha colocado, y tienen que reconocer que las cosas han cambiado y que la situación es diferente, que ahora ni siquiera lo ha hecho. Y por lo tanto su disposición a un proceso de diálogo con otras formaciones políticas, evidentemente no con ETA, con otras formaciones políticas para encontrar puntos de salida. Es imprescindible también que ese propio gobierno y los partidos que integran el Parlamento del Estado aborden esas aplicaciones excepcionales y esa legislación excepcional, como fue la ley de partidos, que se hizo ad hoc para lo que se hizo. Habrá que valorar ahora si tiene sentido en otro contexto y para otras organizaciones, pero se hizo para lo que se hizo. Por lo tanto, tanto el gobierno como los partidos tendrán que abordar esa situación para modificar elementos que hoy creo que no tienen lugar y que por lo tanto son elementos que no están ayudando a que podamos avanzar por la democracia, por la justicia, no evidentemente por contentar a otros. Y finalmente entendemos también que tiene que abordarse necesariamente el problema de las más de 600 personas que están presas, de una forma progresiva, de una forma individual y evidentemente condicionado al reconocimiento del daño causado, del injusto daño que han causado. Pero eso supone procesos de apertura en la que podemos ir paso a paso, primero acercando a la gente a sus lugares de origen, porque ese castigo sobraba y más aún sigue sobrando, procesos de libertad condicional para personas que hayan cumplido, y terceros grados para personas que hayan cumplido las terceras partes de su condena, evidentemente las captaciones de personas presas. Hay pasos que dar. No todos juntos, lo sabemos, pero todo el mundo tiene que dar sus pasitos porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte y entendemos que estas cuestiones deben ser abordadas desde ya. No hay que esperar necesariamente a que otros hagan cosas, que son muy importantes y son fundamentales, pero si nadie anda, es posible que sigamos empantanados pues, unos cuantos años más y llegamos. Juanjo antes decía que los presos de ETA tendrán que ir saliendo de la cárcel uno a uno y que el gobierno de España tenía que hablar con ETA para aclarar, creo que ha dicho algo así como el tema de los presos. No entiendo bien esto. Yo pensaba que los presos están en las cárceles por delitos perfectamente tipificados y me imagino que tendrán que cumplir sus penas. En fin, esto de tendrán que salir de la cárcel, pues yo creo que esto debería explicarse mejor a la sociedad, porque tienen que salir de la cárcel antes de cumplir sus penas. Yo creo que esto es defender la impunidad, es una barbaridad absoluta plantear esto. Es decir, esto no se plantea para los violadores, esto de que los violadores tengan que ir saliendo de la cárcel cuanto antes, ¿a partir de qué fecha? Hay unas penas, funciona el Estado de Derecho y los presos, por lo tanto, tendrán que cumplir sus penas.
y si quieren reinsertarse, hombre, lo primero que deberían hacer sería reconocer el daño causado, pedir perdón y además de pedir perdón, hacer algo que ningún preso ha hecho en los últimos tiempos, que es colaborar con la justicia. Es decir, si uno por lo que ha hecho está arrepentido, lo normal es que lo diga, pida perdón y a continuación diga, yo además quiero colaborar con la justicia, porque esto es uno de los asuntos prioritarios que lo diré yo porque sé que nadie más lo va a decir, y es que hay 326 crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución. Hay 326 asesinatos cometidos por ETA cuyo autor o autores desconocemos. Por lo tanto, los presos de ETA lo que deberían hacer, lo que se les debería exigir es que colaboren con la justicia si efectivamente están arrepentidos, para que podamos aclarar entre todos los crímenes pendientes. En todo caso, insisto, yo creo que esto de que se diga, en fin, con tanta gratuidad, de que los presos de ETA tienen que ir saliendo de la cárcel, se me explique, porque yo pensaba que la justicia era un hecho objetivo y a preservar, ¿no? Es decir, los presos tendrán que cumplir sus penas. Y por otro lado, bueno, se plantea esto de la construcción de la paz. Yo siempre suelo decirlo, yo creo que aquí no ha habido una guerra, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es defender el Estado de Derecho y dar todas las medidas necesarias para derrotar a ETA. Pero no ha habido una guerra, ha sido una banda terrorista que ha intentado imponer su proyecto político al conjunto de la sociedad. No ha habido dos bandos, digamos, ¿eh? En todo caso, el bando de la democracia y el bando de los criminales. Y esto lo uno, termino con el tema, efectivamente, que decía Carmelo al principio, esto de la neolengua. Tendríamos que intentar hacer todos un esfuerzo por hablar de la manera más clara posible y no inventarnos neolenguas raras. Yo, por ejemplo, prefiero llamar a ETA lo que es una organización terrorista, es decir, no es una organización armada. Yo creo que es mejor decir que es una organización terrorista. Yo creo que es mejor hablar de asesinatos que de muertes violentas. Es decir, en Euskadi a veces se utilizan términos que son ciertamente extraños y que en otros países pues no ocurren, ¿no? Esto de llamar organización armada a una banda terrorista, esto hablar de muertes violentas cuando son asesinatos, en fin, esto hablar de retenciones casi de ciudadanos cuando son secuestros, esto de nanoacuerdos o microacuerdos, estos términos que inventamos por aquí que nadie los entiende, en lugar de decir que hay que aplicar el Estado de Derecho y que efectivamente el Estado de Derecho habrá que perfeccionarlo, pero hay que defender el Estado de Derecho, en fin. Yo creo que estos son los elementos prioritarios, pero en todo caso muy importante señalar, como sé que nadie lo va a decir, excepto quizás Carmelo, el tema de que hay 326 crímenes pendientes de resolver de los que nadie habla. Y no soy partidario de que los presos de ETA vayan saliendo a la calle, la verdad. El hilo conductor de esta pregunta pues sigue instalado en las claves de la pregunta anterior y desde luego no puede ser de otra manera. El planteamiento general que mi grupo y que mi partido defiende, ¿no? Identificación de los elementos prioritarios sobre los que intervenir y avanzar con éxito en la construcción de la paz. Pues mira, también voy a coincidir con Gorka en que utilizamos, ¿no?, el término de paz, ¿no?, pero no ha habido una guerra, ¿no? Sería mejor hablar de conseguir una sociedad libre, una sociedad sin violencia, ¿no? Creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Deshacernos del yugo de ETA, definitivamente, porque paz es un término asimilado a después de una guerra, ¿no? Volvemos a decir que nosotros no hemos un conflicto armado de estas características, no ha habido una guerra, ha habido una organización mafiosa, una organización criminal que ha hecho que la sociedad no sea libre, que la sociedad esté con violencia. Así que eso es lo que necesitamos, una sociedad libre y sin violencia. Bien, o sea que aquí sigue siendo esa prioridad, ese factor prioritario, el final de ETA, absolutamente, ¿no? Es decir, los elementos prioritarios es hacer desaparecer de esta sociedad todos los rastros que el terrorismo ha dejado en la misma, ¿no? Esa lacra que aún está, que debe desaparecer, ¿no? Y hay que intervenir efectivamente, ¿no? Ya se ha hecho exigiendo esa disolución y exigiendo a un determinado grupo político, es decir, otra prioridad. Hay un determinado grupo político y espectro político vasco que no se aleja de ETA, que no condena a ETA, que no pide su disolución, que no condena sus atentados. Es decir, eso es una prioridad. Es decir, la disolución efectiva, el fin de la violencia de ETA, el fin de ETA, pero también tenemos una prioridad en lo político, que es, para eso estamos, ¿no?, en este país, en relación con un grupo parlamentario que básicamente
todavía no entienden las reglas del juego, ¿no? Mientras esto no se produzca, es decir, mientras esa desvinculación definitiva de ETA, mientras eso no se produzca, pues esa construcción pretendida social en relación con la paz, con la sociedad libre y sin violencia, pues se verá perfectamente bloqueada, ¿no? Incluso algunos caerán en la tentación de debates sobre lo accesorio, ¿no? Ya que no. Lo fundamental es lo fundamental para seguir trabajando, ¿no? O sea, ya se han identificado esos elementos, ¿no? Yo hablaba antes de la ponencia de paz que la anterior legislatura creó un suelo ético, creó un principio básico, ¿no? El principio básico, decía aquella ponencia, la paz y la convivencia futura requieren el reconocimiento de la injusticia, de la violencia, el reconocimiento del daño causado y de la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a verdad, justicia y de reparación. Pues bueno, esto, además de la no petición de disolución de ETA, pues tampoco es asumido por un grupo parlamentario. Pues esas son las prioridades que tenemos en este país, ¿no? Y lógicamente puede parecer muy simple, puede parecer este argumento muy poco filosófico o darle muy pocas vueltas a la cosa, pero es una prioridad esencial. Bueno, prioritario también siguen siendo el reconocimiento permanente de las víctimas del terrorismo, que no se nos escapen del frontispicio de nuestra democracia y, desde luego, la no impunidad. La justicia. Hay cerca de 326 crímenes sin resolver de ETA, eso es algo esencial, hay que saber lo que ha pasado, los responsables de otros crímenes tienen y posibilidad de colaborar con la justicia pues para que eso se dilucide definitivamente, y esa también es una prioridad. Es decir, es muy fácil para algunos pedir la disolución de la ley antiterrorista, pero no piden la disolución de ETA. Eso es una paradoja, es una contradicción, eso es inasumible todavía como principio en la democracia. Si tenemos que hablar de la identificación de los elementos prioritarios sobre los que intervenir para tener éxito en la construcción de la convivencia, pondría en primer lugar la exigencia ETA de su desaparición, ¿no? Yo creo que esa es la premisa mayor que abriría las puertas del éxito, ¿no? La segunda, lo hemos hablado antes indirectamente a respuestas de preguntas hechas por vosotros, sería la aplicación de la legislación vigente penitenciaria, bueno, con la suficiente flexibilidad y dentro de la legalidad, es decir, no hay que inventar nada, es simplemente aplicar la legalidad, con la inteligencia suficiente como para conseguir la reinserción de los presos. Y yo creo que hay que recordar tareas que se hicieron desde el Ministerio del Interior en épocas pasadas, en colaboración también con el Gobierno vasco, y que han tenido un final, pero que son buenas. Eran los talleres que se realizaban con algunos presos de ETA y también los encuentros entre víctimas y victimarios, siempre conducidos por un mediador, una persona experta que les preparaba para el encuentro. Son pequeños ejemplos, pero yo creo que fueron positivos para las personas que participaron en ellos cuando se hacían de esa manera, porque luego ya hemos vivido encuentros en etapas posteriores sin mediadores y para lo único que servían eran para dar tortazos mediáticos, ¿no? No para construir la convivencia, que es en definitiva a lo que nos tenemos que dedicar principalmente, ¿no? Luego, evidentemente, yo creo que compartimos todos, ¿no?, el reconocimiento de las víctimas del terrorismo de ETA, del terrorismo del GAL, del Batallón Vasco Español, de todas las bandas terroristas que están reconocidas en la ley del Parlamento Vasco. Y también del reconocimiento de las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos que ha habido en Euskadi en este contexto de motivación política que hemos vivido en Euskadi, ¿no? Y ahí yo creo que esto nos lleva también al otro apartado muy importante, que es la construcción de la memoria, ¿no? Una memoria que evidentemente tiene que ser o debería de ser compartida en unos mínimos y que tiene que construirse sobre la memoria de las víctimas, ¿no?, de todas las víctimas, porque las víctimas, el origen de la violencia que les convirtió en víctimas es distinto, sí, pero el dolor de todas ellas es el mismo. Cuando una persona muere, cuando muere tu madre, tu marido, tu hijo, en fin, eso es humano, ¿no?